visto esta serie de temas respecto de la divinidad o el estudio sobre la divinidad en la cual hemos cubierto acerca del Padre y el Hijo. Es como que ahora es un buen momento como para iniciar una nueva serie, dar inicio a una nueva serie que se desprende de este tema y que la estaré titulando El modelo divino. El modelo divino va a básicamente tratar las enseñanzas que se desprenden de la relación padre-hijo. Se desprenden ilustraciones, se desprenden enseñanzas que son aplicables a muchas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El modelo divino es el fundamento de todas las cosas. El modelo divino es la relación entre el Padre y el Hijo y se constituye en la llave para entender las relaciones humanas y muchas otras enseñanzas. Vean ustedes cómo lo presentan las Escrituras en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 2. Vamos al versículo 2, que dice así: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el misterio de Dios y en Cristo, en el misterio del Padre y el Hijo, están escondidos todos los misterios de la sabiduría y el conocimiento. Por lo tanto, esa es la relación que debemos estudiar y entender para recibir dicho entendimiento, para recibir dichos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es la firma de su autoría, el modelo divino es el sello de autenticidad de la verdad. La relación padre-hijo es el sello que se encuentra en la creación y en la redención, que nos lleva al encuentro de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahora veamos el versículo fundacional de este concepto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer este versículo. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué es lo que destacamos o resaltamos de este versículo? En primer lugar, que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y en segundo lugar, que hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces vemos que del Padre proceden todas las cosas. Y vemos que del Hijo, o el Hijo, es el medio por el cual son todas las cosas. Las palabras claves aquí que quisiéramos destacar entonces son: del cual proceden todas las cosas, hablando del Padre, y por medio del cual son todas las cosas, hablando del Hijo. Hablando del Hijo, ¿no? Vemos entonces aquí que hay un origen, que es el Padre, es el del cual proceden todas las cosas, y hay un medio, que es el medio del cual son todas las cosas, o un canal, por medio del cual son todas las cosas. De la fuente proceden, tienen su origen todas las cosas, y por medio del canal, por medio del medio, vienen, fluyen todas las cosas. Y confirmemos con otros versículos que el Padre hizo todo por medio del Hijo, o hace todo por medio del Hijo. Y vamos a ver tres versículos. El primero de ellos se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 1, los primeros versículos. Vamos a leer esos versículos. Dicen así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos en este versículo que nos dice que Dios constituyó al Hijo heredero de todo, ¿no? Y que por el Hijo hizo el universo. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, y allí nos dice:
porque en Él fueron creadas todas las cosas, haciendo referencia a Cristo, ¿no? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí tenemos una segunda confirmación de que todo fue creado por medio de Cristo. Cristo es el medio, es el canal. Y vamos a leer el libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 9, y nos dice lo siguiente: y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Y aquí tenemos nuevamente confirmación del concepto este de que Dios creó todas las cosas por medio de Jesús, por medio de Cristo. Hizo todas las cosas por medio de Él. Entonces tenemos claramente delineado ahí el origen, que es el Padre, como siendo el origen, la fuente de todas las cosas, y tenemos el medio o el canal, que es Jesús, que es el obrador, es el que hace todas las cosas. Y veamos un claro ejemplo de esto en el siguiente versículo. En Génesis 1:26 ustedes recordarán que al principio en la creación nos dice así, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vemos aquí cómo Dios crea al hombre por medio de su Hijo Jesús. Le dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿cuál es el esquema que se nos está presentando aquí en estos versículos que hemos visto? Tenemos al Padre, que es el origen, Él es la fuente, Él es el del cual proceden todas las cosas, por un lado, y tenemos al Hijo, por el otro lado, que Él es el medio, el canal, es por medio del cual proceden todas las cosas. Veamos entonces alguna serie de características que tienen esta relación padre-hijo, origen medio, fuente canal, para, para después poder utilizar estas características en otros ejemplos de modelos que están hechos a la similitud del modelo divino. Veamos entonces estas características. Veamos entonces la primera característica en el libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 15, dice así: Él, hablando de Jesús, ¿no? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos entonces que Jesús es la imagen del Dios invisible. Vemos que Dios es invisible y que el Hijo de Dios es visible. Entonces la primera característica la tenemos aquí claramente definida, ¿no es cierto? La fuente es invisible y el canal es visible. Pasemos ahora a la segunda característica, que la encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, el versículo 3, nos dice así: el cual, hablando de Jesús, ¿no es cierto?, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces vemos que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. El resplandor es la explosión de luz, ¿no es cierto? Es el borde más brillante, más enceguedor. Vemos entonces que el Hijo es el resplandor, es el brillo más brillante, es la explosión de luz, es la magnificación de la gloria del Padre. Vemos entonces como una segunda característica que la fuente, en este caso es la gloria, y que en segundo lugar el canal es la magnificación, es la ampliación de esa gloria, ¿no es cierto? Veamos ahora la tercera característica de esta relación fuente-canal, de esta relación padre-hijo, y la encontramos en el libro de 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3.
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo quiere que sepamos? Pablo quiere que sepamos que Dios es la cabeza de Cristo. El Hijo se sujeta al Padre. Y hay un montón de versículos que prueban este punto, pero no los vamos a tratar aquí en este momento. El Hijo se deleita en hacer la voluntad del Padre. Siempre el Hijo, desde el principio, se ha deleitado en hacer la voluntad del Padre. Y en este mundo de pecado, la palabra sumisión o la palabra sujeción o someterse a la autoridad de otra persona está cargada de connotaciones negativas, justamente por la prevalencia del pecado. Sin embargo, en el reino de Dios esto no es así. Veamos un ejemplo en la vida de Pablo. Si nosotros vamos al libro de Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. La palabra aquí traducida por siervo, en el original en realidad es esclavo. Pablo está diciendo que él es esclavo de Cristo. Él lo pone así con esa palabra. La revelación de Cristo que recibió Pablo fue tan maravillosa que para Pablo era un honor, era lo mejor que podía pasar en la vida el someterse a Cristo. Y fíjense cómo él describe esto en el libro de Filipenses capítulo 3 a partir del versículo 7. Dice así, ¿no es cierto? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Qué alturas de llamamiento, ¿no es cierto? El amor revelado de Cristo era tan poderoso o es tan poderoso que es la mayor alegría de Pablo el hacer la voluntad de Cristo. Es la mayor alegría de Pablo el sujetarse a Cristo. Entonces, habiendo dejado la connotación negativa que este mundo de maldad y pecado le ha dado a la palabra sujetarse a la voluntad de Dios, vemos que la fuente o el origen o el Padre es la cabeza, y de que el canal o el medio o el Hijo se somete, se sujeta, hay sumisión en el canal. Esa es la tercera característica de la relación. Vamos a la cuarta característica ahora, y esa la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hablando del Hijo, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El padre le dice al hijo, ¿qué es lo que le dice? Le dice: siéntate a mi diestra, siéntate al lado mío hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el que hace eso? Lo hace el padre. Vemos que el padre entonces protege al hijo, le dice: sentate a mi lado hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos entonces que la fuente, el origen, el padre, es protector, tiene un rol de protector, y el medio, el canal, el hijo, es el protegido. Veamos una quinta característica. Habíamos visto en presentaciones anteriores que el hijo, en su condición de hijo, hereda todo del padre. Hereda o recibe la vida misma del Padre, hereda su nombre, hereda todas las cosas creadas, es decir, el universo entero. Pero eso no es todo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 3, el versículo 17. Dice: hubo una voz en los cielos, esto fue después de que se bautizó, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si nosotros recordamos la parábola de los labradores malvados, eh, el versículo El versículo dice que el dueño
El dueño de la finca o el dueño de la propiedad dice, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Fíjense que en los dos versículos que leímos recién, tanto en este en el cual el padre le habla al hijo cuando es bautizado, y esta segunda en la parábola cuando se lo presenta a Jesús como el hijo del dueño de la propiedad, en ambos casos es presentado como el hijo amado. Dios ama a su hijo con el puro amor ágape del Padre. Vemos entonces que Dios bendice a su hijo con su vida, su propia vida, con su nombre, con su amor, con sus bienes, con todo, ¿no es cierto? El Hijo recibe todo del Padre. Por eso en un lugar dice, todas las cosas del Padre son mías, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo este punto, vemos que el origen, la fuente, el Padre, es el que bendice, es el bendecidor, es el benefactor. Y por el otro lado tenemos que el canal, el medio, el Hijo, es el bendecido, es el beneficiado. Pasemos entonces ahora a la sexta característica. Nosotros leemos del Padre lo siguiente en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 28. Nos dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Y en Isaías capítulo 55, 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí en estos dos versículos nosotros podemos ver la trascendencia de Dios. Él trasciende más allá de lo que nosotros podemos llegar a conocer. Es tan superior, es tan elevado, que hay elementos de Él que que trascienden de nuestra existencia. Él está cerca de nosotros, pero Él es una cercanía más distante. Sin embargo, del Hijo, nosotros leemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo 14, que nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en primera de Juan nos dice que pudimos ver a la vida eterna y la tocamos, la palpamos. Vemos que el Hijo se hizo carne, habitó entre nosotros. Entonces vemos aquí la inmanencia del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se acerca, hay una cercanía mucho más íntima, tanto que se pone en el lugar, se pone en los zapatos, se hace carne, viene a ser parte de nosotros, viene a ser parte de la humanidad. Vemos entonces en esta sexta característica que la fuente, el origen, el Padre es trascendente y el Hijo, el canal, el medio es inmanente, se acerca, está con nosotros. Y veamos la última característica, la séptima característica, y esta la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 43. Nos dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Cristo vino en el nombre de su Padre, vino en misión de su Padre, vino en el carácter de su Padre, vino bajo el acuerdo del Padre, no vino por cuenta propia. Ahora, esto no significa que Jesús no haya querido, ni tampoco significa que Jesús no haya hecho en una primera instancia, no haya intercedido en una primera instancia ante el Padre. Todo lo contrario, sino que en el modelo divino, donde el Hijo hace la voluntad del Padre, el Padre da su consentimiento y acuerdo para que Cristo venga, y venga en su nombre, en el nombre del Padre. Y después, como dice en Juan capítulo 17, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
he manifestado tu nombre a los hombres. Las palabras que me diste les he dado. Cristo vino al mundo y su tarea, su obra, ¿cuál era? Era glorificar al Padre, era darle gloria, era dar a conocer el nombre del Padre, era dar a conocer su carácter, era dar a conocer las palabras de Dios, era dar a conocer en forma viva, en forma viviente, un ejemplo vivo, real, el pensamiento y el carácter de Dios. Vemos entonces que el canal es el presentador de la fuente. Es el medio es el que presenta, el que introduce, el que da a conocer al origen. Y esto lo vemos claramente en el versículo que se encuentra en Juan 14, 6. Dice Jesús, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos así como Jesús es el camino al Padre. Nadie va al Padre sino es a través y por medio del Hijo. Vemos entonces cómo la fuente, el origen, el Padre, es el representado y el medio, el canal, el Hijo, es el representante, es el presentador, es el que introduce, es el que da a conocer a la fuente, al origen, al Padre. Hagamos entonces un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El Padre es el origen, es la fuente, es el del cual proceden todas las cosas, ¿no es cierto? Y el Hijo es el medio, es el canal, es el por medio del cual son todas las cosas, ¿no es cierto? Vimos que el Padre o la fuente es invisible y el Hijo o el canal es visible. Vimos que el Padre o la fuente es la gloria y el Hijo o el canal es la magnificación, la ampliación de esa gloria. Vimos que el Padre o la fuente es la cabeza y el Hijo o el canal está sujeto o hay sumisión, hay un espíritu de sumisión a esa fuente, a ese origen, al Padre. Vimos que el Padre, la fuente, es el protector y de que el Hijo, el canal, es el protegido. Vimos que el Padre es la fuente, es el bendecidor, es el benefactor. Y el Hijo, el canal, es el bendecido, el beneficiado. Vimos que el Padre o la fuente es trascendente y que el Hijo o el canal es el inmanente. Y finalmente habíamos visto que el Padre o la fuente es el representado y el Hijo o el canal es el representante, el presentador, el que da a conocer al Padre, a la fuente. Y ahora veamos dos ejemplos de esta relación fuente-canal. Ahora, por supuesto, los ejemplos nunca van a ser en su totalidad exactamente iguales al modelo divino, porque si no se confundirían entre ellos, ¿no es cierto? Pero sí existen suficientes similitudes como para obtener lecciones valiosas. Habíamos dicho que Dios y el Hijo de Dios crearon al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Habíamos dicho que en el Padre y en el Hijo, en ambos, están ocultos los secretos del conocimiento y la sabiduría en esa relación, y que íbamos a encontrar en la relación entre ellos el sello divino. Encontrar este sello divino era una señal de autenticidad. Vemos esto en un ejemplo bien claro. ¿Cómo es la comunicación en el hombre? ¿Cómo es el modelo de comunicación? El hombre tiene pensamientos en su mente que son invisibles y se manifiestan a través de un canal visible, o mejor dicho, audible, que es la voz, ¿no es cierto? La voz es el medio, es el canal por el cual se hace conocido lo invisible. ¿Y qué acerca del receptor del mensaje? Recibe el mensaje a través de un canal, el auditivo, ¿no es cierto? La oreja. Y en su mente, en forma invisible, procesa la información, procesa el sonido recibido y lo decodifica.
Así se da el proceso de comunicación. Vemos entonces que tenemos al pensamiento como fuente y a la palabra como canal. Y la comunicación entre dos personas se realiza de la siguiente manera: pensamiento, palabra, pensamiento, ¿no? Hay una persona que tiene pensamientos en la cabeza, los dice como palabra, esas palabras son escuchadas, son procesadas y en la mente se producen pensamientos. Esos pensamientos después son manifestados por palabras que son recibidas, que generan otros pensamientos. Y eso biológicamente se da mente, boca, oído, mente, boca, oído, mente, boca, oído, mente, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces vemos que la comunicación se produce o se realiza mediante un modelo que es fuente, canal, canal, fuente. Es decir, fuente la mente, canal la boca, canal el oído, fuente la mente. Y esa comunicación se repite así al infinito. Vemos allí cómo este modelo fuente-canal está revelado en la constitución misma del hombre, ¿no es cierto? Ese es el primer ejemplo que podemos ver acerca del modelo divino. Veamos otro ejemplo también de la creación. En Génesis 1:16 nos dice que Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, nos dice. Y ahí tenemos dos grandes lumbreras, ¿no es cierto? El sol y la luna. El sol es la fuente de luz, calor y energía. No podemos ver al sol. En realidad no podemos ver al sol. Si lo miramos más de una fracción de segundo, vamos a quedarnos ciegos. Entonces no podemos contemplar a plena vista el sol. Leemos en las escrituras de que el sol es la lumbrera mayor, mientras que la luna es la lumbrera menor. La luna recibe e irradia la luz del sol. No le es propia, pero refleja, da a conocer, manifiesta, revela para el mundo creado, mejor que ninguna otra cosa creada, la luz del sol. Y esto es especialmente cierto en el tiempo de oscuridad en el cual está sumida la tierra. El hombre tiene luz en su camino gracias a la luna. La luna puede ser contemplada a cara descubierta sin peligro de quedar ciego. Y a pesar de que se vea oscuramente, aún hay aún luz de la luna, ¿no es cierto?, que procede del sol, que alumbra todas las cosas. ¿Vieron cómo en este ejemplo del sol y la luna también se ve el modelo divino reflejado allí? Y así hay muchísimos ejemplos más, de los cuales no vamos a entrar en detalle en este momento. Ahora, habíamos visto que esta relación padre-hijo es una relación fuente-canal. Y nos preguntamos, ¿fuente-canal de qué? Fuente, origen, canal, medio de qué. Y el versículo de 1 de Corintios 8:6, que lo hemos leído al principio, nos dice que es del cual proceden todas las cosas y es por medio del cual son todas las cosas. Es decir, el Padre es la fuente, es el origen de todas las cosas y el Hijo es el medio por el cual nos llegan todas las cosas. Nada que proceda del Padre pasa fuera del Hijo. Nada de lo que vaya al Padre pasa fuera del Hijo. El Hijo es el gran y único camino del Padre y al Padre. Que Dios nos ayude a tener presente en nuestra mente este modelo divino de Padre, Hijo, fuente, canal, para poder contemplar las lecciones que están prometidas en las Escrituras que surgirán del mismo. En el próximo tema veremos cómo este modelo fue atacado en su mismo fundamento, en el principio de la rebelión. Así que los invito a que veamos la próxima presentación el próximo fin de semana. Bendiciones.